Hola a todos, qué bueno que nos acompañan en este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, a veces suena súper complejo pero que es fundamental, la enseñanza moral sobre el pecado. La idea aquí es definir clarísimo qué es el pecado y cómo se clasifica, usando directamente los textos oficiales. Y no se preocupen si nunca en la vida han estudiado teología, vamos a desmenuzar esto para que cualquiera lo pueda entender, con ejemplos bien sencillos. Así que, ¡arranquemos! Bueno, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, ¿qué es el pecado? Segundo, su origen, o sea, el pecado original. Tercero, el pecado mortal. Cuarto, las tres condiciones necesarias. Quinto, el pecado venial. Y cerramos con el punto 6, la gracia y el perdón. Pasamos a la sección 1. ¿Qué es el pecado? Para arrancar, fíjense cómo lo define uno de los gigantes de la historia. San Agustín, en su obra Contra Faustum Manichaeum, específicamente en el capítulo 22, versículo 27, nos da una definición que da justo en el clavo. Dice que es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. O sea, el pecado no es solamente algo físico, algo que hacemos con las manos, por así decirlo. Para nada. Puede ser algo que decimos o incluso un deseo que llevamos bien guardado adentro, pero que va en contra de esa ley de Dios. Y esto nos lleva a pensar, bueno, ¿por qué pecamos? Resulta que Dios nos regaló cosas increíbles, ¿verdad? La inteligencia, la voluntad, nuestros afectos, nuestra sexualidad. Pues bien, el texto nos explica que pecar es básicamente hacer un uso desordenado de estos dones. Es como tener una herramienta buenísima y usarla para lo que no es. Estamos tomando un regalo de Dios y usándolo de una manera que va directamente en contra del propio Creador. Vamos a la sección 2, el origen, el pecado original. Sabiendo ya qué es, la pregunta es ¿de dónde salió esta tendencia? Y la historia nos lleva directo a Adán y Eva en el libro del Génesis, capítulo 3. El apóstol San Pablo lo resume a la perfección en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Él escribe textualmente: «Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Es decir, nos deja clarísimo que el pecado es como una condición heredada. Es algo con lo que toda la humanidad nace. Ahora, seguro se están preguntando, a ver, si el bautismo borra el pecado original, entonces, ¿por qué seguimos pecando? Y aquí entra una palabrita teológica clave, la concupiscencia. Suena complicada, pero básicamente significa que, aunque el bautismo borra el pecado original, nos deja unas malas inclinaciones. Es tal cual como cuando te curas de una herida profunda, pero te queda la cicatriz, ¿no? Sigue siendo muy sensible. Esta concupiscencia es esa vocecita o tendencia que nos empuja a cometer lo que llamamos pecados personales en el día a día. Pasemos a la sección 3, el pecado mortal. Esos pecados personales que acabamos de mencionar se dividen en dos. Vamos con el más fuerte primero, el pecado mortal. Su propio nombre ya nos advierte que causa una especie de muerte espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica es súper claro en su numeral 1855. Escuchen esto. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios. En palabras sencillas, es cuando preferimos algo menor en lugar de Dios. Y al hacer eso, literalmente destruimos el amor a Dios en nuestro corazón. Y para que vean que esto tiene una base súper sólida, la fuente nos lleva directo a la Biblia. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 16, dice sin rodeos: «Hay un pecado que es de muerte». Así que sí, existen actos tan pero tan graves que logran cortar por completo esa relación vital con Dios. Sección 4. Las tres condiciones necesarias. Ahora, lo que es realmente interesante de todo esto es lo que sigue. Porque, a ver, cometer un pecado mortal no es como tropezarse en la calle o cometer un error sin querer. Para nada. La teología tiene unas reglas muy estrictas, como una lista de 3 requisitos que se tienen que cumplir sí o sí. Materia grave, advertencia plena y consentimiento perfecto. Y ojo aquí, porque las 3 cosas tienen que pasar exactamente al mismo tiempo. Es como el candado de una caja fuerte. Si no tienes los 3 números exactos a la vez, simplemente no abre. Vamos a desglosarlas de forma súper sencilla. La primera condición es la materia grave. Esto es, ni más ni menos, que la acción en sí misma tiene que ser algo muy serio. Los textos nos dan ejemplos bien concretos. Un asesinato, una calumnia que le arruine la reputación a alguien o el uso desordenado de la sexualidad. O sea, no estamos hablando de robarse un dulce o decir una mentira pequeñita para no ir a una fiesta. Hablamos de actos con un peso moral gigantesco. La segunda condición es la advertencia plena.
Y esto está todo en la cabeza, en el intelecto. Básicamente significa que la persona tiene que saber sin lugar a dudas que lo que está haciendo está mal. Conocer perfectamente su valor moral. Si realmente hay ignorancia, si la persona de verdad no sabía que eso era malo, entonces esta condición no se cumple. Es imposible cometer un pecado mortal sin saber que la acción es gravemente incorrecta. Y la tercera es el consentimiento perfecto. Esta tiene que ver con la voluntad, con ser totalmente libres. O sea, la persona tiene que querer hacerlo. Y el texto nos da un ejemplo buenísimo. Si alguien hace algo malo porque tiene muchísimo miedo o porque alguien más lo está amenazando o violentando, entonces ese consentimiento ya no es perfecto. Esa libertad estaba secuestrada, por así decirlo. Entonces, esto nos lleva a hacernos una pregunta de transición súper lógica. ¿Qué pasa cuando falta una de estas tres condiciones? Imaginen que la acción era grave, pero la persona no sabía, o la obligaron a hacerlo por la fuerza. Nuestro candado de 3 números no se abrió. ¿Significa eso que ya no hay pecado en absoluto? Eso nos lleva a la sección 5, el pecado venial. La respuesta es que sí hay pecado, pero entramos a una categoría muchísimo menos destructiva. Si nos falta la materia grave, si no sabíamos bien o si no quisimos hacerlo al 100%, el resultado directo es un pecado venial. Y esto ilustra de manera brillante la enorme diferencia entre los dos. Mientras que el pecado mortal destruye por completo la amistad con Dios, el pecado venial es diferente, debilita la caridad, enfría un poco las cosas, pero no destruye la relación. Eso sí, el texto advierte que no podemos confiarnos ni acostumbrarnos a los pecados veniales porque son como una pendiente muy resbaladiza. Pero tranquilos, que aquí hay buenas noticias. Como estos pecados no rompen la relación con Dios, perdonarlos es mucho más accesible. El texto nos dice que basta con cosas que todos podemos hacer en el día a día. Un acto de contrición sincero, orar, usar agua bendita con devoción o hacer obras de caridad. Son como pequeños hábitos diarios que limpian el alma. Y finalmente, la sección 6, la gracia y el perdón. Ahora bien, si alguien llega a caer en el pecado mortal, no todo está perdido, ni mucho menos. El texto nos recuerda que para eso está la inmensa solución del sacramento de la confesión. Y ojo, la confesión no debe verse jamás como una tortura, es todo lo contrario. Es encontrarse frente a frente con la misericordia infinita de Dios. Por eso, el documento cita otra vez a San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, una frase bellísima que dice: «Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia». Literalmente, no importa el tamaño del error, la gracia de Dios siempre, siempre va a ser infinitamente más grande. Al final de todo este análisis, nos damos cuenta de que el verdadero objetivo de la vida cristiana no es estar haciendo pactos con el pecado, viendo hasta dónde podemos llegar sin caer. No, la meta es apuntar a alto, buscar un corazón puro y esforzarse por practicar la caridad en un grado heroico. Es despertarse todos los días y tomar la decisión consciente de decirle sí a Cristo y no al pecado en absolutamente todo lo que hacemos. Y quiero cerrar con un pensamiento final muy provocador del apóstol San Pablo. En su carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 8, él dice: «Todo es basura con tal de ganar a Cristo». Sabiendo lo verdaderamente destructivo que es el pecado y lo increíble que es la gracia que se nos ofrece, vale la pena llevarnos esta pregunta. ¿Hay algo a lo que nos estemos aferrando en nuestra vida que nos esté impidiendo ganar a Cristo por completo? Se los dejo de tarea. Esperamos que esta explicación haya sido de muchísima ayuda. ¡A seguir aprendiendo siempre!